Eh, Voy a presentar a la doctora Cleopatra Barrio de CONICET, cuya ponencia se titula Fotografía Argentina y Religiosidad Popular Expandida, experiencias de lo fotográfico entre santuarios ruteros y altares en museos. La doctora Barrio es doctora en comunicación de la Universidad de La Plata, magíster en semiótica discursiva en la UNAM, licenciada en Comunicación Social y técnica en Periodismo, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de la Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Integra el núcleo de estudios y documentación de la imagen de dicho instituto. Es profesora titular regular en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste. Sus trabajos se sitúan en el campo de los estudios visuales, la teoría y crítica de la fotografía y la semiótica. Investiga sobre la producción y resignificación de fotografías audiovisuales y prácticas artísticas diversas, ligada a práctica de sacralización en el nordeste argentina. Estimada doctora, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio creo que las conferencias que me precedieron dejan un montón de tópicos para revisar y para problematizar la cuestión política de lo visual, que es lo que nos convoca en estas jornadas, y en ese sentido quiero agradecer en principio, ¿no?, a los y las colegas del CELEI por haber pensado que una presentación vinculada a la fotografía y a la religiosidad popular, que son los campos en los que yo me desempeño como investigadora, podría también aportar una visión a estos problemas que venimos trabajando, ¿no? En ese sentido, sin perder más tiempo, allí tienen, bueno, el título de esta presentación: Fotografía Argentina y Religiosidad Popular Expandida, experiencias de lo fotográfico entre santuarios ruteros y altares en museos. Esta presentación analiza de alguna manera cómo algunas prácticas fotográficas actuales desafían los enfoques teóricos que durante buena parte de los siglos pasados han tomado la fotografía como su objeto de estudio, tratando de adecuarla a una lógica de verdad en torno a lo real, y para ello parto específicamente del abordaje de la recreación de una devoción popular, la devoción al gauchito Antonio Gil, que es una devoción expandida entre el siglo pasado y el presente a través de santuarios y altares a la vera de las rutas de la Argentina, y que es retomada por diversas producciones artísticas, y en particular me voy a referir a un ensayo editado por Estela Isuel, es una fotógrafa platense, entre 1999 y 2002, justo también en el traspaso de la fotografía analógica a la digital, y un retrato del santo popular que lo edita Marcos López, editado en 2008, y que esta fotografía tuvo diversas resignificaciones en diferentes montajes expositivos. Me voy a referir a uno que tuvo lugar en 2016 en el marco de una gran exposición denominada Ser Nacional, que tuvo lugar en el Centro Cultural Néstor Kirchner en Buenos Aires, y que se enmarcaba en los debates justamente de los 200 años de la independencia nacional. Un poco para ir situando a quienes no son de Argentina y quienes no conocen de qué estamos hablando cuando hablamos del gauchito Gil. En principio, ¿no?, un anclaje geográfico. Esta devoción tiene lugar de origen en el nordeste de la Argentina, en Corrientes. Corrientes es una provincia que limita con Paraguay y con Brasil, y de alguna manera ese anclaje fronterizo
va a condicionar todos los intercambios socioculturales, además de la presencia fuerte de un catolicismo popular, se va a entremezclar, se va a cruzar con un legado afro y guaraní, y eso forma parte un poco el mundo devocional del Gauchito Gil. Hay un santoral popular propio en la provincia donde se destacan los gauchos alzados, santificados por el pueblo. En principio, Antonio Gil era un difunto, ¿no? Un difunto santificado por el pueblo, que obviamente no es reconocido como santo por la Iglesia Católica, y que eran los gauchos alzados. Él era particularmente un gaucho desertor de las batallas en tiempos de enfrentamientos entre dos facciones que se disputaban dos modelos de país en la Argentina, unitarios y federales, en el proceso de conformación del Estado-Nación, ¿no? Y particularmente en ese proceso los gauchos, estos hombres mestizos, estaban ubicados al margen de la ley durante ese proceso, fueron de alguna manera también obligados a vivir en clandestinidad por mostrarse reacios en algunos casos a integrarse al proyecto civilizador, y también por no querer participar en algunos casos, como en el caso del Gauchito Gil, de los programas de luchas ordenadas por el poder central. Ese proyecto imponía a estos hombres mestizos, criollos, como también a los indígenas y a los negros, condiciones de explotación y marginalidad, y inspirados en estas figuras hostiles en ese proceso, también surge en la literatura, quizás lo conozcan más, ¿no? La figura, por ejemplo, del gaucho Martín Fierro, que tiene como dos etapas. Una tiene que ver con esa figura hostil del gaucho rebelde, que es expulsado, ¿no?, hacia afuera de las fronteras del Estado-Nación, y que representa o simboliza la alteridad nacional. Pasado el tiempo, esa figura del gaucho es repatriada, y en la vuelta del Martín Fierro, que es la segunda parte de nuestro poema nacional, el gaucho es despojado de toda su condición de rebeldía y ya construido como sometido al patrón, al orden, servil al proyecto civilizador, y construido también como un hombre de familia cristiano, ¿no? que de alguna manera se construye como un instrumento aleccionador también de los sectores populares. Y planteo esto porque, si bien esto lo digo porque quizás sea lo más conocido de la literatura, esto es llevado al cine, y esto también va a construir las representaciones de la alteridad y de la nacionalidad que se retoman en alguna de esas fotografías que vamos a ver a continuación. El Gauchito Gil entonces era un desertor del ejército, y también en este contexto, ¿no? La provincia de Corrientes se sitúa ahí en el límite con el Paraguay. Hubo una gran guerra, la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina, Uruguay contra el Paraguay, y fue un genocidio del pueblo paraguayo, y se cree que también el gauchito participó de esa batalla, y cuando regresa decide no participar más, se convierte en desertor, lo atrapan, lo degüellan, tiene una muerte terrible, digamos, y que luego esa muerte es canonizado por el pueblo. Sin embargo, si bien esta historia se centra en el siglo XIX, recién empieza a tener visibilidad a partir de la construcción de una ermita rutera, que hoy es un santuario que alberga, nuclea alrededor de 500.000 personas el 8 de enero, cuando se recuerda su muerte, en la provincia de Corrientes, y luego los mismos devotos empezaron a llevar, ¿no?, y a replicar ermitas ruteras a lo largo y ancho de todo el país. Si ustedes ven, alguna vez viajan a la Argentina y ven a la vera de la ruta ermitas con banderas rojas, eso es el símbolo del Gauchito Gil. El rojo es porque era federal, ¿no?, en este enfrentamiento entre unitarios y federales.
y de alguna manera empieza a expandirse esta devoción entonces entre los 90 y los 2000, y empieza también a interpelar a distintas producciones artísticas, y particularmente me voy a referir a estas dos. Pero es interesante ver ahí cómo, ¿no?, lo social o lo cultural, este fenómeno de devocional, se vincula también con un fenómeno de expansión de la misma fotografía, ver cómo esas experiencias de lo fotográfico aportaron a la expansión de la devoción en un ámbito que podría no llamarse como estrictamente religioso, como es el campo de la documentación y del arte, y en lo que me voy a referir específicamente ahora, de qué modo esa fotografía expandida, vinculada a otros lenguajes de las artes, en torno a esta temática, confronta desde la praxis los postulados de la teoría tecnocientífica ilustrada sobre la función social de la foto ligada al registro objetivo, ¿no? Un poco para retomar esta problematización de la fotografía, vale recordar que la lente del tecnocentrismo concibió desde sus orígenes a la fotografía como una técnica capaz de documentar fielmente la realidad, prácticamente sin intervención del hombre, ¿no? Es por su relación de semejanza y continuidad indicial con el referente en función a determinados intereses y también visiones de mundo específicos, se la llegó a considerar como un espejo de lo real. Incluso esa posición es llevada al extremo en la propia narración de los inventores y promotores comerciales, ¿no?, del invento del daguerrotipo. Daguerre y Talbot resaltaban justamente esa capacidad del procedimiento de documentar fielmente la realidad sin mediar la intervención del hombre. Y en este libro, que se titula, ¿no?, El lápiz de la naturaleza, Talbot planteaba que las imágenes resultaban grabadas por la mano de la naturaleza. Frente a esa posición, un poco Joan Fontcuberta va a insistir de que bajo ese paradigma del automatismo natural, carente de filtros ideológicos, se propagó el ideal de objetividad, ¿no?, que construyó a la fotografía como una de las principales aliadas a ese pensamiento tecnocientífico ilustrado, y garante también de su proyecto racional que aspira a establecer la ley, la verdad, una verdad, ¿no? Claramente que estas posiciones a lo largo del siglo pasado empezaron a reconfigurarse, al tiempo de que los estudios empezaron a reconocer el valor testimonial, el valor documental desde una visión crítica, y observaron también en la foto la construcción de un artefacto, ¿no?, que permite al hombre construir su versión de lo real. Esto, en esa paradoja, podríamos decir, entre el documento y el artificio, en particular en la escena de la fotografía contemporánea argentina, vamos a revisar que entre los 60 y los 70 la fotografía empieza a vincularse, ¿no?, con nuevos lenguajes, el arte pop, la performance, el conceptualismo, y en los años 90, cuando se da esta expansión de la devoción de la que les hablaba, la fotografía definitivamente empieza a ser legitimada dentro del sistema del arte, y ya en los 2000 se encuentra, ¿no?, atravesada por el giro digital que, como sostiene Nicolás Mirzoeff, la vida contemporánea en general a nivel global se plantea más visual y está más visualizada que antes, y la fotografía en ese marco se transforma en un germen, va a decir Fontcuberta, en una célula primigenia de la cultura visual, y en ese sentido su función, de alguna manera, o va a trascender la función de prueba, para asumir ese valor simbólico, y además se construye ya regida por la lógica del montaje, y se realza su carácter icónico, manipulable e integrable a imágenes híbridas, ¿no?
Pero sin embargo, la fotografía no deja de configurarse, de recrearse, de repensarse en relación a su carácter indicial, en torno al lazo, ¿no?, que la une con la idea de rastro, memoria. Entonces, visto todo este proceso, es importante por ahí resituar la pregunta en torno a qué idea de rastro, de huella, de foto ligada con la memoria plantean estas fotografías contemporáneas. Un poco para ir revisando las series a las que me voy a referir. Bueno, les comentaba, Estela Isuel es platense, ella es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y desarrolla su actividad específicamente vinculada al campo de la exhibición artística, recibió varios premios, expuso en varios salones nacionales e internacionales, y hacia 1997 empieza a desarrollar un proyecto denominado Santuarios Ruteros, Santuarios Populares, perdón, que la lleva a viajar a lo largo y ancho de toda la Argentina a través de una beca de la Fundación Antorchas. Y en ese marco, las primeras imágenes que les llamó la atención fueron estas ermitas, ¿no?, altares ruteros construidos por la construcción neobarroca, por la arquitectura, si se quiere, de estos altares a la vera del camino. Y empieza con una serie de fotografías en el sur de la Argentina, y fíjense cómo empieza con unas fotografías en blanco y negro, que de alguna manera encierran esa mirada del foráneo que se asoma al misterio. Se plantean en términos generales planos generales, se relaciona con la nostalgia y también manifiesta esa belleza, ¿no?, de lo distante y lo desconocido, pero luego empieza a interiorizarse con la simbología, con el mundo devocional, y específicamente le interesa ese tono rojo que inunda todo el mundo del Gauchito Gil, y allí empieza a emprender su viaje desde el sur hacia el norte, el nordeste, y llega al santuario central que se ubica en Corrientes, y allí empieza va a virar de la toma en blanco y negro hacia el color, y empieza a indagar en los microcosmos, ¿no?, de las ofrendas, pero en una suerte de estado de suspensión, podríamos decir, de fragmento congelado, inanimado, donde no se perciben acciones o movimientos humanos, salvo algún paso, por ejemplo, un perro ahí mirando, o la intensidad viva de una llama encendida, ¿no? La fotógrafa va a recurrir a una especie de detenimiento controlado en los exvotos, porque ella plantea en la charla que hemos tenido para trabajar también esta serie, que ella veía que los exvotos, o sea, las ofrendas y también las inscripciones en las paredes, como ustedes pueden ver, dicen mucho de la relación que se establece entre el devoto y la divinidad, más allá de que decida no mostrar los cuerpos en acción en estos contextos. Y hay un encuadre premeditado, medido, van a aparecer, ¿no?, con fuerza esos objetos, detalles en las paredes. Justamente esas sucesivas capas de trazos, ¿no?, de inscripciones de fe, responden al orden de la huella, del vestigio. También vamos a ver en otra de las fotografías allí cómo se superponen las cortinas con los estantes de recuerdos, atiborrados de recuerdos de santos, de rosarios. Esas formas que se van sobreimprimiendo como retazos densos de memoria, van a plantearse como palimpsestos de memoria, ¿no? Y esto nos lleva justamente a reflexionar sobre la paradoja. ¿En qué medida las fotografías rescatan, congelan un pedazo de esas paredes de inscripciones
y ofrendas que provocan que cuando nosotros lo vemos nuevamente el referente inevitablemente retorna, como decía Barthes, ¿no? O en qué medida también esas imágenes nos devuelven una fijación o conservación frágil de aquellas inscripciones que, como la propia naturaleza de esas propias marcas, tiende a borrarse, a reemplazarse y a transformarse. Eso habla, por un lado, ¿no?, de la dinámica del sentido y del tiempo y de la memoria, de cada uno de esos detalles que van configurando este mundo devocional, pero también de la recreación fotográfica como representación, no como mera copia, sino también desde su valor iterativo, es decir, más allá de la búsqueda de la semejanza, el propio acto fotográfico va a intensificar un rasgo de presencia, ¿no?, a través de esa composición cuidada que nos presenta la artista, la fotógrafa. Luego de esas tomas directas en el santuario, lo que hizo él es plantear un pasaje que es descontextualizar ciertos textos visuales, objetos de alto contenido simbólico, los aísla y los lleva al estudio fotográfico para plantear fotoinstalaciones que subvierten ese primer registro documental y que de alguna manera invitan a pensar sobre el valor conceptual y la condición de imagen híbrida, en tanto va a conjugar, como ustedes pueden ver ahí, el medio fotográfico, la instalación y un indudable gesto pictórico que tiene mucho que ver, ¿no?, que retoma por su formación en Bellas Artes, que ella estaba presente también en esos encuadres cuidados en el santuario correntino, que implicaban ya una preparación, obviamente, del trípode, la medición de la luz, la corrección de la exposición de la película, etcétera. Todo ello traduce una autoconciencia reflexiva de la autora sobre la técnica y del medio también utilizado, puesto al servicio de la modelización de lo sensible, ¿no? Una de las imágenes que es con la que abrí la presentación, ustedes están viendo allí a un costado, son unas boleadoras de cuerdas y seda roja que está totalmente construida para la escena y que básicamente son una metáfora, ¿no?, de la idea del gauchito y la sangre derramada en su muerte, porque cuando fue capturado fue degollado, como les comentaba, y tuvo una muerte muy sangrienta, con todo lo que la connotación que este signo, ¿no?, del rojo y de la sangre adquiere en una cultura como la nuestra, influenciada por la tradición judeocristiana. Aquí el artificio, de alguna manera, podríamos decir que se exacerba desde lo formal y desde lo conceptual. Y déjenme comentarles que en la página web de la fotógrafa, si bien estas imágenes formaron parte de varias exposiciones, una de ellas en 2004 en una sala muy importante de Buenos Aires, que fue una de las primeras que puso en escena quizás a una figura de sacralización popular en una sala importante de Buenos Aires. Ella también tiene un registro y una composición muy cuidada en su propia página web, y allí ella acompaña la serie con un poema que se llama La Refalosa, escrito por Hilario Escasubi, que es un poema de la gauchesca. Hace mención este poema al enfrentamiento entre torturador y torturado durante esos enfrentamientos entre unitarios y federales, y el resbalar alude al resbalar de la víctima en su propia sangre cuando cae muerta después de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo la relación intertextual entre imágenes y palabras, de alguna manera la autora va a
a resituar la figura y la devoción al Gauchito Gil en ese contexto de enfrentamientos y de un territorio atravesado por la violencia que vuelven a hacer mucho más potente la figura del Gauchito Gil, que déjenme decirles que si en los 90 empieza a expandirse, ya hacia los 2000 y particularmente ahora es considerado uno de los santos populares más de mayor adhesión dentro de nuestro país, ¿no? Es interesante cómo es una figura que donde se va a sobreimprimir una serie de retóricas de la nacionalidad y de la alteridad, termina siendo uno de los santos populares más de mayor adhesión según incluso las encuestas de creencias. Finalmente, quiero referirme a la obra de Marcos López. Marcos López es un fotógrafo santafesino, también, bueno, nació más o menos, es contemporáneo de Estela en 1958, y él tiene varias producciones y varios pasajes, y es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, sobre todo por su serie Pop Latino. En una primera etapa, él construía retratos documentales en blanco y negro, sobre personajes y escenas familiares de su Santa Fe natal. Luego gira hacia una imaginación, a la construcción de una imaginación iconográfica de Latinoamérica, a partir de un conjunto de obras que utiliza colores estridentes, la puesta teatral, publicitaria, la explotación de iconos bizarros, las marcas, los carteles, el plástico, el sarcasmo, la parodia, y de alguna manera eso va a retomar en su visión entre fines de los 90 y principios de los 2000, en la construcción de una nueva serie que se denomina Subrealismo Criollo. Esta obra que ustedes están viendo allí es quizás una de las más conocidas y reproducidas del autor, que es una cita, ¿no?, a la Última Cena, forma parte inaugura Surrealismo Criollo, y ahí vamos a tener varios elementos. En primer lugar, el aprovechamiento de la postproducción digital, porque es una fotografía que no podría haber sido realizada si no fuese por la intervención digital. Son 3 fotografías ensambladas a partir de la postproducción digital. Por el otro lado, bueno, la cita, la parodia a grandes obras de la historia del arte, y particularmente una revisión de la iconografía católica cristiana, en torno a la cual él hace una reflexión, plantea, ¿no?, que en torno a estas iconografías hay una especie de base de la estructura represiva que heredamos de la época de la dictadura para acá, en torno a la cual reacciona en varios de esos retratos, y uno de ellos es la que voy a mostrar del Gauchito Gil. Y hay una constante que se va a dar también de los 2000 para acá, que es un reemplazo de los grandes héroes o personajes, ¿no?, de la historia nacional y también universal, por héroes anónimos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el Jesucristo aquí y todos los que forman parte de la Última Cena son los amigos de los domingos en un asado, por ejemplo, y a partir de allí vamos a ver que el héroe popular, el Gauchito Gil, va a tomar como una relevancia en particular, y ahí vamos a ver este retrato, como todas las obras de López, son una gran puesta en escena teatral, que incluye obviamente postproducción digital y una actitud totalmente pictórica. De hecho, en los montajes expositivos él vuelve sobre la fotografía digital y las repinta, ¿no? Entonces hay una relación entre fotografía y pintura allí conjugándose. Y es una reinvención, esta fotografía es una reinvención de la estampita de mayor divulgación del Santo Popular, que ustedes pueden ver en la parte de arriba al costado. Y lo que hace en esa reinvención es subvertir el sentido original que tenía esa estampita,
lo hace, él decía en una entrevista que no le gustaba la pose estática con las boleadoras. La boleadora es un artefacto, ¿no?, que utilizaban ya los indios de las Pampas y después los gauchos, ¿no?, para cazar, que tiene en la mano el gauchito Gil, que es muy característico, ¿no?, en esa estampita. Él dice, no me gustaba esa pose estática con boleadoras colgando y la otra mano caída sin fuerza, me daba la impresión del espíritu de sumisión, ¿no? El gaucho no revelado, sino sometido. Y él plantea de que también estaba recriminando de alguna manera que todas las estampitas de santos populares se parezcan a las estampitas de santos católicos. Por el otro lado, ustedes están viendo abajo en la otra imagen un afiche de una película muy importante dentro de la cinematografía argentina, que es la película Juan Moreira, de Leonardo Fabio, que va a retomar la figura de otro gaucho rebelde, que es el gaucho Juan Moreira, que es, a diferencia de quizás el gaucho de la vuelta del Martín Fierro, que termina siendo sometido, ¿no?, al proyecto civilizador, el gaucho Juan Moreira se plantea rebelde hasta el final, termina siendo asesinado, ¿no?, por la policía en un enfrentamiento y se plantea rebelde hasta el final. Entonces, lo que hace es devolverle la rebeldía al gauchito Gil a partir de esa sobreimpresión de la figura de Juan Moreira en este retrato del santo popular. Un poco lo que hace es revisar, ¿no?, como lo que se hace a partir de la parodia, revisar la opacidad de ciertos estereotipos y clichés, y también restaurar en el centro de las retóricas de la nacionalidad a un gaucho revelado que de alguna manera había sido se le había quitado esa rebeldía originaria de alguna manera. Y es interesante ver cómo esa imagen cobra sentido en estas muestras que se van a dar por el Bicentenario argentino, y aquí ustedes están viendo una apuesta del retrato, cómo lo hace desde el punto de vista o desde las condiciones de instancias de producción, que trabaja con escenografías complejas, con actores, con el cruce de personajes, vestuarios y retoques digitales, etc. López también plantea una predilección por el cruce constante de los límites entre las artes, también en la exhibición. Doctora Cleopatra, le quedan 4 minutos. Bien, dale. Y creo que a partir de ahí ustedes van a ver cómo se conjuga una verdadera puesta en escena donde se utiliza el soporte de la fotografía y se introduce la colaboración, ¿no?, de la pintura, la instalación, la escultura. Es un verdadero collage tridimensional. La exposición va saturando. Por un lado, algunas capas van mitificando, ¿no?, héroes anónimos, como en este caso, héroes populares, incluso del folclore, incluso del santoral popular, y por el otro lado, como contraposición en esos debates de la identidad, va desmitificando grandes figuras de la literatura, del cine, de la historia nacional, como insistiendo que la identidad nacional en realidad no puede ser estabilizada, sino que es contingente, que es relacional, que es móvil. En todas estas puestas, vamos a ver aquí, se tendía a destacar la postura de los gestos, de los personajes ligados permanentemente a estados de contención, de represión, de violencia, de deseos de liberación, y claramente el retrato del gauchito Gil está ubicado dentro de ese espacio de liberación que se busca. Y ese dramatismo se exacerbaba en diferentes zonas de la sala, una gran sala cubierta por ese site specific. De alguna manera, el artista utilizó
elementos como por ejemplo la tinta roja como simulacro de sangre y dolor, que fluía y remarcaba los retratos, las copias, los objetos intervenidos. En ese sentido, ustedes están viendo allí, por ejemplo, en un extremo izquierdo de la sala, la sangre brotaba de la mano de la carnicera, que es este retrato que ustedes están viendo ahí, es un retrato realizado por el mismo López dentro de esta serie Surrealismo Criollo, que esa sangre cobraba continuidad en el cuerpo muerto de la difunta Correa, que es otra santa popular. Del mismo modo, también ustedes ven en la otra imagen un pequeño altar erigido en torno al retrato de María Soledad Morales, que es una joven violada y asesinada en la provincia de Catamarca en los 90, y devenida también en santa popular. Lo interesante es que el altar de María Soledad Morales se levantaba entre pastos secos y escombros de bultos, ¿no?, de próceres, de líderes políticos y santos rotos, explicitando así una configuración que retoma el debate en torno a la degradación de las culturas locales y el insistente trabajo, ¿no?, de la poética de la periferia que atraviesa toda la obra del fotógrafo en general. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Me parece interesante remarcar para las consideraciones finales cómo esas dos fotografías y esas dos producciones, primero el ensayo y el retrato en el marco de una serie mayor, anulan la posibilidad de seguir pensando, ¿no?, la representación fotográfica con la lente del tecnocentrismo, sino también, por el otro lado, nos llevan a confirmar la condición liminal, ¿no?, el carácter paradojal de lo fotográfico que se disputa entre ese reino del índex y de la puesta en escena. Y si retomamos esa pregunta que nos hacíamos, ¿qué idea de rastro, memoria suponen?, observamos que claramente, digamos, las producciones documentales de Isuel son huellas, pero como dice Foncuberta, son huellas diferidas en tanto que entre el modelo, ¿no?, la referencia y el soporte han intervenido una serie de dispositivos operativos y tecnológicos que obedecen a un filtro cultural. Y particularmente las dos producciones entre ese pasaje, ¿no?, hacia el artificio, hacia la puesta en escena, vamos a ver una fotografía expandida que apuesta a la interrelación de medios, al juego, al aprovechamiento de las potencialidades de las instancias de postproducción. Entonces, asistimos al advenimiento de lo fotográfico, donde la fotografía ya no tiene una estabilidad ontológica, podríamos decir, sino que en términos de la praxis relacional nos interpela desde la paradoja, desde un terreno en desplazamiento, movedizo, incierto, en el campo más expandido, ¿no?, de la cultura visual. Hasta ahí llegamos.